¿Alguna vez te has detenido a considerar que el rechazo, incluso aquel que proviene de la misma sangre, no es la catástrofe que tus lágrimas proclaman, sino un acto providencial del Altísimo? Yo mismo he sentido ese filo en el corazón, esa punzada que atraviesa el alma, cuando los que debieran sostenerte con palabras de aliento son en cambio los primeros en cerrarte la puerta. Sin embargo, al mirar con los ojos de la fe, entiendo que no es un castigo, no es la severidad de un padre que desea herirte, sino la delicada cirugía de la gracia que te arranca de aquello que podría sofocar tu propósito eterno. El rechazo familiar no es la lápida sobre tu destino, es el cincel divino que pule tus aristas. En medio de la herida late un misterio glorioso. No se trata de pérdida, sino de preservación. El Señor, en su infinita sabiduría, rompe ataduras que podrían convertirse en cadenas cortas, lazos que serían tropiezos en el camino, aparta voces que, si permanecieran demasiado tiempo, opacarían la voz del Espíritu en tu interior. ¿No recuerdas acaso las palabras que resuenan como un eco celestial, porque hay vínculos que no pueden ir contigo a donde Dios quiere llevarte? Ese versículo se vuelve faro en la oscuridad, luz en medio de la soledad. Cuando tu familia se escandaliza de tu fe, cuando se burlan de tu fuego espiritual o minimizan tu llamado, el dolor es real, sí, pero más real aún es la mano de Dios que se mueve detrás del telón. Aquellos que te desprecian quizá no ven más que tus fragilidades, pero el Señor contempla el tesoro que depositó en ti desde antes de la fundación del mundo. Y si Él ha decidido apartarte de ciertos brazos humanos, es porque esos brazos no podrían sostener la gloria que viene sobre ti. Así como el alfarero no conserva las impurezas en el barro que moldea el Creador, no permite que lleves contigo todo lo que conociste, pues su plan es más alto que tus nostalgias. Observa a José, el soñador vendido por sus hermanos. Lo arrojaron a una cisterna, lo entregaron como esclavo, lo arrancaron de su hogar. Para sus ojos jóvenes aquello debió parecer el fin. Pero la Escritura nos muestra que tras cada golpe Dios preparaba un trono en Egipto. El rechazo se convirtió en la escalera hacia el propósito. Sus hermanos pensaron mal contra él, pero el Altísimo lo encaminó a bien. ¿No ves lo que otros levantan como espada? Dios lo transforma en herramienta para edificar. Lo mismo aconteció con David, el muchacho olvidado en el campo. Cuando Samuel visitó la casa de Isaí, todos los ojos se posaron en los hijos mayores, pero ninguno de ellos era el escogido. El padre ni siquiera pensó en llamar al menor, y sin embargo, el cielo ya lo había visto. Invisible para los hombres, pero señalado por la unción. De esa invisibilidad brotó el rey conforme al corazón de Dios. Rechazado por los suyos, pero aceptado por el Creador. Y si miramos al Maestro mismo, nuestro Señor Jesucristo, hallamos que en su propia tierra fue menospreciado. ¿No es este el carpintero, el hijo de María?, decían con burla. Se escandalizaban de él no porque hiciera el mal, sino porque no soportaban la grandeza escondida en su humildad. El Hijo de Dios no encontró honra en su casa y aún así siguió su camino, pues sabía que el propósito del Padre no dependía de la aprobación humana. Y yo te digo, si el Redentor fue rechazado, ¿por qué te extrañas de que también tú lo seas? El rechazo no es tragedia, es estrategia. No es derrota, es designio. Es la manera en que el cielo limpia tu senda de todo aquello que no podrá sostener el peso de gloria venidero. Y aunque tus lágrimas griten injusticia, recuerda el pastor de tu alma, nunca permite que el lobo te arranque de su mano. Más bien, Él te conduce a verdes pastos que tu familia jamás hubiese imaginado.
A veces esa conducción implica dejar atrás rostros amados, pero no porque el amor haya muerto, sino porque el amor de Dios es más grande que el afecto humano y no se conforma con menos que tu plenitud. No veas entonces las puertas cerradas como derrotas, sino como muros de protección levantados por el propio dedo de Dios. No interpretes las separaciones como abandono, sino como movimientos providenciales que te preservan para una misión mayor. Es cierto, duele ser apartado, pero ¿no fue Abraham llamado a dejar su tierra y su parentela? ¿No fue Pablo despojado de la estima de los suyos para convertirse en apóstol de naciones? Ellos caminaron en soledad humana, pero nunca sin la compañía divina. Y tú, al igual que ellos, eres llevado por la misma senda estrecha donde se forja la fe genuina. Cada palabra áspera que recibes de labios cercanos, cada mirada de desdén, cada silencio que hiere todo eso, aunque parezca obra del azar, es tejido en la providencia eterna. No es un Dios indiferente el que permite tal dolor, sino un Padre que te ama demasiado como para dejarte estancado. Él sabe que si permanecieras en un entorno donde no eres valorado, terminarías creyendo que no tienes valor. Por eso con firmeza y ternura corta lo que debe cortarse, separa lo que debe separarse, para que tu espíritu aprenda a descansar no en la aceptación de los hombres, sino en la aprobación del cielo. Así, hijo mío, redefine hoy lo que significa ser rechazado. No es caer en desgracia, es ser llevado de la mano hacia un destino más alto. No es prueba de fracaso, es evidencia de elección. El mundo puede ignorarte, tus parientes pueden minimizarte, pero el Dios que te llamó no se arrepiente de sus dones ni de su propósito. Y aunque te sientas solo, no lo estás. El pastor eterno guía cada paso, incluso cuando ese paso atraviesa el valle de las lágrimas. Me he detenido muchas veces a contemplar cómo la providencia divina toma lo que parece ser el golpe más cruel y lo convierte en la piedra angular de nuestro destino. Cuando leo la historia de José, mi alma se estremece porque en aquel joven soñador puedo ver reflejado el obrar misterioso del Altísimo. Sus propios hermanos, aquellos que compartían su sangre, se levantaron contra él con envidia y odio. Lo rechazaron con desprecio, lo arrojaron a una cisterna y finalmente lo vendieron como esclavo a mercaderes que pasaban por el camino. A primera vista, uno pensaría que tal traición fue un accidente de la historia, una desgracia injusta que debía haber quebrado su espíritu. Pero al contrario, aquel rechazo no fue un azar cruel, sino una escena dirigida por la mano de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Fueron las palabras que años más tarde saldrían de sus labios, y en esa confesión encuentro la llave que abre el misterio de la providencia. Cuando considero a José siendo llevado a Egipto, lejos de la protección de su padre, lejos de la seguridad de su hogar, me doy cuenta de que la gracia divina estaba obrando incluso en el silencio. Su rechazo no fue una desgracia, fue un envío. No lo expulsaron solamente sus hermanos, lo estaba enviando el Señor hacia el lugar donde florecería el propósito. ¿Cómo podría haber llegado al trono de Egipto si hubiese permanecido en Canaán bajo la sombra de la hostilidad de aquellos que no podían soportar sus sueños? La cisterna, la caravana de mercaderes, la casa de Potifar, incluso la prisión, eran estaciones del mismo viaje diseñado por Dios. En cada paso, el dolor del rechazo se convertía en un cincel que tallaba el carácter del futuro gobernador. Yo mismo, al meditar en esta escena, entiendo que la pureza de un corazón no se forja en la comodidad, sino en el crisol del sufrimiento.
José fue arrancado de su ambiente familiar, un ambiente que se había vuelto tóxico por la envidia, y fue colocado en un terreno duro donde cada día debía decidir si se rendiría a la amargura o si se mantendría fiel a su Dios. Allí en tierra extranjera, rodeado de tentaciones y calumnias, aprendió a ser fuerte sin endurecer su corazón, porque el rechazo puede volvernos amargos o puede purificarnos como el oro. En José veo la obra de un espíritu que lo sostuvo limpio a pesar de ser maltratado, confiado, a pesar de ser olvidado, íntegro, a pesar de ser tentado. Recuerdo que en la casa de Potifar halló gracia y el Señor prosperaba todo lo que hacía. Pero aún en medio de ese respiro vino sobre él la calumnia y otra vez la sombra del rechazo lo cubrió. Fue llevado a prisión acusado injustamente, como si la injusticia le persiguiera paso a paso. Sin embargo, incluso allí, la fidelidad del Altísimo no lo abandonó. ¿No es acaso el misterio de la fe que aún en el calabozo más oscuro Dios sigue labrando su plan? José no fue olvidado en las prisiones del hombre, fue recordado en los registros eternos del cielo. Cada día de encierro era un día de preparación, cada lágrima derramada en soledad era una semilla que germinaría en gloria. La historia alcanza su clímax cuando en el tiempo perfecto de Dios, aquel joven hebreo es llamado ante Faraón para interpretar sueños. Ningún sabio de Egipto pudo traer luz, pero el Espíritu de Dios en José sí lo hizo. Y en un instante el esclavo se convirtió en gobernador, el rechazado se volvió indispensable, el olvidado fue honrado por toda una nación. ¿Acaso no vemos aquí el patrón de la cruz? Porque lo que el mundo desecha, Dios lo exalta. Lo que los hombres desprecian, el Señor lo usa como fundamento. Lo que parecía una cadena de desgracias era en realidad una escalera hacia el propósito. Y el final es aún más glorioso porque el mismo José, con lágrimas en sus ojos, abraza a sus hermanos y declara: «No fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios». ¡Qué confesión de fe más sublime! El rechazo de su propia familia se convirtió en la vía por la cual se preservó la vida de esa misma familia. Hermanos míos, veo en todo esto que el rechazo no siempre es un enemigo, sino un maestro severo que nos disciplina para la gloria. Si José hubiese permanecido bajo el techo de su padre, tal vez su carácter se hubiese debilitado en la comodidad. Pero al ser despojado de todo, aprendió a depender únicamente de Dios. La soledad se convirtió en su escuela, la injusticia en su maestro, la traición en su cincel. Así fue formado como un hombre que podía sostener la carga de un reino sin corromperse. La dureza de sus pruebas no apagó su fe, al contrario, la refinó hasta que brilló como el oro más puro. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado también esa extraña pedagogía divina? Nos duele ser rechazados, sobre todo por aquellos de quienes esperábamos apoyo y cariño. Sentimos que el alma se parte cuando la familia nos desprecia, cuando los amigos nos abandonan, cuando aquellos a quienes servimos se vuelven en nuestra contra. Pero, amados, ¿no es allí donde el Espíritu Santo nos enseña a mirar más alto? No somos sostenidos por la aprobación de los hombres, sino por la elección eterna de nuestro Dios. El rechazo de los hombres puede ser la forma en que el Señor nos aparta de un lugar que sofoca nuestro llamado. Es posible que los lazos que tanto deseamos conservar sean los mismos que impedirían el florecimiento de nuestro propósito. Miro a José de nuevo de pie frente a sus hermanos quebrantados y pienso en la dulzura del perdón que solo nace en un corazón modelado por la gracia. Él tenía el poder de vengarse, pero eligió bendecir. Tenía la oportunidad de humillar, pero eligió levantar. Y esa elección revela que su proceso de rechazo no lo había deformado, lo había transformado.
Así es como obra el Señor. Lo que otros planean para destruirnos, Él lo convierte en instrumento de formación. El cuchillo de la traición se vuelve cincel en la mano del alfarero. Las lágrimas del rechazo se convierten en la sal que da sabor a la fe madura. Y cuando llega el momento, somos capaces de decir como: José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dejadme insistir en esto: el rechazo no fue el final de José, fue el principio de su ascenso. La cisterna fue el portal al palacio, la esclavitud fue la antesala del gobierno, la prisión fue la cuna de su promoción. Cada rechazo abrió una puerta más ancha hacia el propósito eterno. Y si esto fue así para José, ¿por qué temer que Dios no hará lo mismo con nosotros? El Altísimo sigue siendo el mismo. Su poder no ha menguado, su providencia no ha cambiado. Si hoy caminas bajo la sombra de la soledad, si sientes la herida del desprecio, recuerda que no todo rechazo es una tragedia. Puede ser la misma mano de Dios apartándote para algo más alto. José fue rechazado por su sangre, pero aceptado por el cielo. Vendido como esclavo, pero comprado para el propósito. Humillado por los suyos, pero exaltado por su Señor. Cuando medito en la vida de mi Señor, no puedo pasar por alto aquel episodio en Nazaret, su propia tierra, donde la familiaridad de los suyos se convirtió en un velo que cubrió sus ojos y les impidió ver la gloria del Hijo de Dios. ¡Qué misterio tan solemne! El Verbo hecho carne, el Salvador prometido, caminando por las mismas calles donde había jugado de niño, entrando en la sinagoga, donde tantas veces había escuchado las Escrituras, y sin embargo rechazado por quienes mejor lo conocían. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Murmuraban escandalizados, como si la cercanía terrenal les hubiera cegado a la majestad celestial. Allí, en aquel rincón de Galilea, el rechazo se alzó contra el ungido, no con látigos todavía ni con clavos aún, sino con incredulidad y desprecio. He pensado muchas veces en esta paradoja: Jesús, lleno del Espíritu Santo con poder para sanar, liberar y transformar, se encontró limitado por la incredulidad de su propio pueblo. El texto sagrado dice que no pudo hacer allí muchos milagros salvo sanar a unos pocos enfermos. No porque su poder disminuyera, sino porque la fe de los hombres no le abría la puerta. Qué cuadro más solemne el omnipotente entre ellos, y sin embargo sin ser recibido. La fuente de vida delante de sus ojos, y ellos muriendo de sed, porque se negaron a beber. Y me pregunto, ¿no ocurre lo mismo en nuestros días, cuando quienes más cerca están de nosotros son los primeros en menospreciar la obra que Dios hace en nuestro interior? El rechazo que Cristo sufrió en Nazaret no era un accidente, era parte del camino de obediencia que lo llevaría hasta la cruz. La Escritura nos muestra que Él vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. ¡Qué dolor tan profundo! El corazón humano anhela ser reconocido en casa, anhela encontrar apoyo en la familia, honra entre los vecinos. Pero nuestro Señor halló todo lo contrario: burla, escepticismo, dureza. Y aún así no se detuvo. No se quedó en Nazaret, intentando convencer a los incrédulos, no rogó por aceptación, no cambió su mensaje para agradar a quienes le rechazaban. Simplemente siguió adelante, caminó hacia otras aldeas, donde sí había hambre de Dios, y allí los milagros se multiplicaron. En este episodio descubro una enseñanza crucial: no todo rechazo es señal de fracaso. Muchas veces es señal de que el poder de Dios en nosotros provoca incomodidad en los corazones endurecidos. Jesús no fue rechazado por ser débil, sino por ser fuerte. No lo despreciaron porque careciera de verdad, sino porque la verdad que portaba desenmascaraba su incredulidad.
Así sucede también con nosotros. Hay quienes, al ver nuestra fe, no soportan el contraste con su tibieza. Al escuchar nuestra convicción, se sienten expuestos en su incredulidad. No es que carezcamos de valor, es que llevamos algo demasiado grande para que ellos lo acepten sin antes rendirse a Dios. Y mientras pienso en Nazaret, mi corazón se estremece al recordar que este rechazo fue solo el principio. Jesús fue incomprendido por sus hermanos, de sangre, fue acusado por los líderes religiosos, fue abandonado por sus discípulos en la hora más oscura y finalmente fue clavado en una cruz como un criminal. Todo el camino del Mesías estuvo marcado por el rechazo. El rechazo en su tierra natal fue la primera chispa de una hoguera que terminaría en el Gólgota. Pero en cada paso el Señor nos estaba mostrando que el rechazo de los hombres no anula el plan de Dios. Al contrario, lo confirma y lo encamina. He observado que muchos creyentes sufren en silencio porque sus familias no valoran su fe. Callan para no incomodar, esconden su fuego espiritual para no ser ridiculizados. Y sienten que algo anda mal en ellos porque los más cercanos los rechazan. Pero cuando levanto la mirada al Maestro, comprendo que esa experiencia es parte del discipulado. Si rechazaron al Hijo de Dios, ¿cómo no habrían de rechazar a los que lo siguen? El mismo Señor nos advirtió: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. La incomprensión de Nazaret no fue una excepción, fue un anuncio de lo que aguardaba a todo aquel que caminara en obediencia al Padre. Contemplo de nuevo aquella escena en la sinagoga. Jesús lee las Escrituras, proclama que el Espíritu del Señor está sobre él, que ha sido enviado a anunciar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, liberación a los oprimidos. Y en lugar de celebrar la llegada del cumplimiento, los corazones de sus paisanos se endurecen. La gracia delante de sus ojos se convierte en piedra de tropiezo. En lugar de regocijarse, se enfurecen. Incluso llegan al extremo de querer arrojarlo por un precipicio. ¡Qué cuadro más revelador de la ceguera del corazón humano! Y sin embargo, nuestro Señor pasa por en medio de ellos y sigue su camino. No se deja retener por el rechazo, ni se detiene a mendigar aprobación. Su misión es más grande que su necesidad de aceptación. Este ejemplo sagrado me habla con fuerza. Nos enseña que hay momentos en que el rechazo es la voz del cielo diciendo: aquí no es. Cuando los nuestros se escandalizan de nuestra fe, cuando los familiares nos minimizan, cuando los vecinos nos ridiculizan, no es necesariamente señal de que hemos fallado, sino de que hemos sido apartados para algo más alto. No podemos forzar a que nos entiendan, no debemos sacrificar nuestro llamado en el altar de la aprobación humana. Cristo mismo redefinió la familia cuando le dijeron que su madre y sus hermanos lo buscaban. Respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. No fue desprecio, fue revelación. Nos enseñó que la verdadera familia está formada no por la sangre terrenal, sino por la obediencia al Padre Celestial. Y yo me maravillo al pensar que el mismo rechazo que cerró las puertas de Nazaret abrió las puertas de otras aldeas donde la fe estaba viva. Donde había incredulidad, los milagros se detuvieron. Donde había fe, el cielo se derramó con abundancia. Así es hoy también. No todos comprenderán lo que Dios hace en ti, pero siempre habrá un lugar, siempre habrá un círculo de creyentes donde tu fe será honrada, donde el Espíritu se moverá con poder. No necesitas ser aceptado en todas partes, necesitas estar en el lugar donde la fe abre camino al milagro.
El rechazo de Cristo en Nazaret es pues una advertencia y un consuelo. Advertencia porque nos muestra que la incredulidad cierra el cielo. Consuelo porque nos recuerda que no estamos solos cuando la familia nos da la espalda. Jesús pasó por lo mismo y en Él encontramos un hermano mayor que comprende nuestro dolor. No es debilidad ser rechazado. A veces es señal de que la gloria de Dios brilla demasiado fuerte para ser ignorada. Los que lo despreciaron en su aldea no pudieron detener su misión. Los que lo crucificaron no pudieron apagar su luz. Y así será con nosotros. El rechazo puede herirnos, pero no puede destruir el propósito que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Mientras avanzo en esta meditación, siento la urgencia de decirlo con claridad: no temas si tus más cercanos no te creen. No te frustres si aquellos que deberían apoyarte son los primeros en menospreciarte. Recuerda a Jesús en Nazaret. Recuerda al Maestro que no detuvo su marcha, que no cambió su mensaje, que no suavizó su llamado. Él siguió adelante y en otros lugares, en otros corazones, la gloria se manifestó. El rechazo no fue un final, fue una señal para seguir avanzando. Lo que se cerró en Nazaret se abrió en Capernaum, en Galilea, en Jerusalén y finalmente hasta los confines de la tierra. Porque el reino de Dios no depende de la aprobación de los hombres, sino de la fidelidad del Hijo al Padre. Cuando el Señor en su infinita soberanía puso su mirada sobre aquel hombre llamado Abraham, no lo llamó para permanecer en la comodidad de su parentela, ni para disfrutar de la tibieza de los lazos familiares que tantas veces atan el corazón del hombre a lo terrenal. No, hermanos míos, la voz de Dios resonó con una fuerza irresistible: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y yo os digo, al escuchar esas palabras, percibo en mi propio pecho el peso de una obediencia que desgarra, porque no se trataba de un viaje geográfico solamente, sino de una renuncia interior, de un corte que perforaba hasta lo más profundo de sus afectos naturales. Imaginad por un instante lo que significaba abandonar la seguridad de la casa paterna, los recuerdos, los rostros amados, los brazos que un día le sostuvieron en su niñez, quedaban atrás. El llamado divino no permitía medias tintas, no le daba opción de negociar con el pasado. Así obra nuestro Dios, Él que exige el todo, porque se entregó en todo por nosotros. Y mientras pienso en Abraham, veo que el Creador no lo apartó por capricho, sino para que su fe no se marchitara en un ambiente donde la idolatría se respiraba como el aire mismo. La fe verdadera no florece entre ídolos ocultos ni en la tibieza de lo familiar. Por eso Abraham tuvo que soltar, y cada paso que daba en aquel camino polvoriento hacia una tierra desconocida era un acto de confianza, un sermón silencioso que proclamaba: mi vida no depende de lo que dejo atrás, sino de aquel que va delante de mí. Qué lección tan penetrante para nosotros, que tan a menudo buscamos seguridad en lo visible y olvidamos que el justo vivirá por la fe. Sin embargo, en medio de aquella obediencia inicial, hubo una sombra. Abraham salió, sí obedeció, pero no del todo. Llevó consigo a Lot, su sobrino. Y aquí permitidme detenerme, porque en esta decisión se esconde una enseñanza vital. ¿No es acaso cierto que con frecuencia intentamos añadir a la voluntad de Dios un fragmento de nuestra propia conveniencia? Abraham amaba a Lot, sin duda. Tal vez pensó que sería crueldad dejarlo. Tal vez creyó que podía cargar con él sin que eso interfiriera en el plan divino. Pero Dios, que escudriña corazones, sabía que aquel vínculo sería una piedra de tropiezo. Y así fue. Con el tiempo las riquezas y el ganado crecieron y la tierra no bastaba para ambos.
Los siervos comenzaron a contender las voces, se alzaban la armonía, se quebraba. Abram, el hombre llamado a ser padre de multitudes, se encontró en medio de un conflicto que nacía de su propia media obediencia. Cuán solemne advertencia para cada uno de nosotros, porque lo que no soltamos a tiempo tarde o temprano se vuelve un peso que nos arrastra. Entonces llegó el momento doloroso pero necesario. Abram miró a Lot y con voz serena pero firme pronunció aquellas palabras: «Te ruego que te apartes de mí». No fue desprecio, no fue falta de amor, fue discernimiento espiritual. Abram comprendió que no todos los que comienzan contigo están llamados a llegar contigo al cumplimiento de la promesa. Y aunque su corazón de tío pudiera sangrar, eligió obedecer antes que aferrarse. Observad el resultado inmediato de esa separación. Apenas Lot se apartó, la voz de Dios volvió a sonar con mayor claridad. El cielo, que parecía silencioso, rompió su silencio para ampliar la visión de Abram. Alza ahora tus ojos y mira. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Lo veis, hermanos? La revelación se desató después de la renuncia. La herencia se mostró con más amplitud cuando se cortó el vínculo que no debía continuar. Este principio es tan vigente hoy como lo fue entonces. Dios no comparte su gloria con los apegos humanos que resisten su voluntad. Él espera que sus hijos se entreguen sin reservas, que obedezcan no a medias, sino plenamente. Y en esa obediencia completa, aunque duela, está escondida la bendición. Yo confieso al meditar en esta historia que el corazón humano tiembla ante la idea de soltar lo amado. Nos cuesta como le costó a Abram. Nos inventamos excusas, tratamos de convencer a nuestra conciencia de que podemos obedecer y al mismo tiempo conservar aquello que nos resulta cómodo. Pero el Señor nos mira a los ojos y dice: «Entrégame todo». Y si no lo hacemos, esa comodidad pronto se convierte en contienda, en división, en peso insoportable. Cuando Abram dejó atrás a Lot, no se convirtió en un hombre frío o insensible. No, al contrario, mostró que el verdadero amor no siempre retiene, a veces deja ir para honrar a Dios. Porque la fe auténtica no se mide por lo que decimos creer, sino por lo que estamos dispuestos a perder en obediencia al Altísimo. Y creedme, lo que soltamos en obediencia, el cielo lo multiplica en promesa. Así que al contemplar al patriarca en aquel valle mirando a su sobrino tomar rumbo diferente, pienso en cuántos de nosotros hemos de pasar por escenas similares. Personas que amamos, pero que ya no pueden caminar al mismo paso de nuestra fe. Relacionados que un día fueron sostén, pero que hoy, si insistiéramos en mantenerlos, apagarían el fuego del Espíritu en nosotros. Es allí donde la espada de la obediencia corta, no para destruir, sino para preservar. ¿Qué cuadro tan vívido nos ofrece la palabra Abram bajo el cielo estrellado, solo aparentemente, pero acompañado en realidad por la voz que guía, por la promesa que sostiene, por el Dios que jamás abandona a los suyos? Mientras Lot desaparecía en la distancia, Abram se quedaba con la riqueza invisible, la compañía del Señor. Y yo os aseguro, esa compañía vale más que cualquier parentela, más que cualquier seguridad humana, más que cualquier vínculo natural. Porque cuando Dios dice: «Vete, aunque todos se aparten», Él mismo camina a nuestro lado. Y si Él camina, ninguna pérdida es pérdida, toda renuncia se convierte en ganancia y toda soledad se llena de su presencia. Cuando pienso en aquel muchacho llamado David, mi alma se conmueve al recordar que ni siquiera fue tenido en cuenta por su propio padre. Samuel, el profeta del Altísimo, había sido enviado a la casa de Isaí con una misión santa: ungir al nuevo rey de Israel. Isaí, orgulloso de sus hijos mayores, los hizo pasar uno tras otro delante del varón de Dios. Cada rostro,
Cada estatura, cada apariencia parecía impresionar a los ojos humanos, pero el Señor decía con claridad, «No es este». Y uno tras otro fueron desfilando hasta que no quedó ninguno. Samuel, sorprendido, preguntó, «¿Son estos todos tus hijos?» Y entonces Isaí respondió con indiferencia, «Queda aún el menor que apacienta las ovejas». Qué dolor tan agudo debió de encenderse en el corazón de aquel joven cuando supo que ni su propio padre lo consideró digno de estar presente. Hermanos, ¿no es acaso uno de los golpes más profundos del alma sentir que los más cercanos nos desprecian o nos ignoran? David estaba allá en los campos, cumpliendo tareas humildes, invisibles para todos, menos para Dios. Y esa es precisamente la gloria de esta historia, lo que el hombre desecha, Dios lo elige. Lo que los padres olvidan, el cielo lo recuerda. Lo que los hermanos minimizan, el Señor lo exalta. Yo os digo con la vehemencia que quema mi pecho, que la unción del Altísimo no depende de los aplausos humanos. No es Isaí quien decide quién reinará, ni los hermanos que desprecian, ni las multitudes que se burlan. Es Jehová quien pone su aceite sobre la cabeza que él ha escogido. Y así fue con David. Aquel muchacho que olía a ovejas y a soledad fue traído apresuradamente delante del profeta. Samuel lo miró y el Espíritu habló con claridad. «Levántate y úngelo porque este es». Oh maravilla de la gracia, el menospreciado se convierte en el escogido. El ignorado es proclamado futuro rey. Y allí en medio de sus hermanos, mientras aún llevaba el polvo de los campos en sus sandalias, el aceite sagrado descendió sobre su frente. No porque Isaí lo aprobara, no porque los hombres lo celebraran, sino porque Dios había puesto sus ojos en él desde la eternidad. Permitidme haceros una pregunta directa. ¿Cuántos de vosotros habéis sentido lo mismo? ¿Cuántos habéis sido ignorados, pasados por alto, tratados como si vuestra vida no tuviera valor? Tal vez vuestro nombre nunca fue mencionado en la mesa familiar, tal vez vuestras manos han trabajado en silencio sin que nadie os reconozca. Pero escuchad bien, si Dios ya os ha escogido, ningún rechazo humano podrá invalidar su propósito. David no buscó su propia exaltación, no corrió detrás de Samuel, no exigió ser contado entre los elegidos, no se impuso en la reunión familiar. Permaneció fiel en lo pequeño, y en esa fidelidad silenciosa estaba siendo formado para lo grande, porque Dios unge en lo oculto antes de manifestar en lo público. El aceite en su frente no lo llevó inmediatamente al trono. No, hermanos. Después de aquel momento glorioso, David volvió al campo, volvió a cuidar ovejas, volvió a servir a su padre. El cielo ya lo había coronado en espíritu, pero el hombre todavía no lo veía. Y así obra el Señor, porque la unción no es una carrera rápida, es un proceso de formación. Mientras tanto, sus hermanos mayores, aquellos que lo miraban con desprecio, no comprendían que la grandeza no estaba en la apariencia, sino en el corazón. Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¡Qué verdad tan solemne! Y yo, al repetir estas palabras, siento que son un bálsamo para cada alma herida por la indiferencia de los suyos. La vida de David nos enseña que no necesitamos el aplauso de la familia para recibir el respaldo de Dios. No necesitamos estar en la lista de candidatos de los hombres para ser los ungidos del cielo. Lo único que necesitamos es un corazón que arda por la presencia divina, que sea fiel en lo secreto, que ame al Señor en lo escondido. Recordad cómo más tarde, cuando David fue enviado al campamento de batalla con simples panes y quesos para sus hermanos, ellos lo ridiculizaron. El primogénito Eliab le dijo con dureza, «¿Para qué has descendido acá?
¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. ¡Qué acusación tan injusta! Pero así son a menudo las palabras de quienes no soportan ver el fuego de Dios en otro. Sin embargo, David no se dejó detener por el veneno de esas críticas. Mientras sus hermanos lo menospreciaban, Dios lo estaba preparando para derribar a Goliat. Y ese día, en el valle de Elá, todos los que lo habían subestimado vieron con asombro cómo aquel pastorcito con una honda y 5 piedras derrotaba al gigante que ningún soldado se atrevía a enfrentar. No fue la espada de un guerrero experimentado la que trajo la victoria, sino la fe de un muchacho ungido. Porque cuando Dios respalda a un hombre, no importa su edad, ni su tamaño, ni su linaje, la gloria del Señor se manifiesta en él. Hermanos míos, la lección resuena con fuerza. La unción de Dios no depende de la aprobación humana. Si esperáis a que todos os celebren, quizás jamás os levantaréis. Pero si creéis que el Espíritu ya ha derramado su aceite sobre vosotros, entonces podréis avanzar con la certeza de que el cielo mismo os respalda. Yo os exhorto, no busquéis vuestra validación en quienes no ven vuestro valor. No gastéis vuestras fuerzas intentando demostrar a la familia lo que solo Dios puede confirmar. Mirad a David ignorado en casa, pero escogido por el Altísimo. Olvidado por su padre, pero recordado por el Creador de los cielos y la tierra. Esa es la marca del verdadero llamamiento. Y aun cuando más adelante fue perseguido por Saúl, aun cuando tuvo que esconderse en cuevas y vagar como fugitivo, la unción permanecía en él. Los hombres podían negarle el trono, pero nadie podía arrancarle el aceite del Espíritu, porque lo que Dios unge permanece ungido hasta el cumplimiento del propósito. Así también sucede con cada hijo de Dios. Puede que vuestra familia no os reconozca, puede que vuestros amigos no os comprendan, puede que la sociedad os minimice, pero si habéis sido ungidos en lo secreto, vuestro destino está asegurado. El aceite del cielo no se evapora por el desprecio humano. Por eso, cuando miro a David, el olvidado que fue llamado, me lleno de esperanza, porque veo que la mano de Dios se complace en levantar lo débil, en exaltar lo que el mundo desecha, en coronar lo que otros ignoran. Y sé que la misma gracia que se derramó sobre aquel muchacho en Belén, se derrama hoy sobre todos los que permanecen fieles en lo oculto, esperando no la aprobación de los hombres, sino la voz del Señor que dice, «Este es». Cuando reflexiono en las palabras de nuestro Señor, aquellas que pronunció con claridad y con firmeza, el que hiciere la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, siento que una luz poderosa ilumina el concepto que tantas veces damos por sentado la familia. Durante años, los hombres hemos pensado que el vínculo más fuerte que existe es el de la sangre, el de la carne y el apellido. Y sin embargo, Cristo con una sola frase abrió ante nosotros una perspectiva tan inmensa que solo el Espíritu puede enseñarnos a comprender. Él nos muestra que la verdadera familia no depende de la genealogía, sino de la obediencia. No ignoro el dolor que muchos sienten cuando los suyos no los entienden, cuando los hermanos de carne se burlan de la fe, cuando los padres no pueden aceptar la transformación que Dios ha obrado en el corazón. Sé lo que significa esperar aprobación en casa y recibir rechazo. Y sin embargo, allí mismo, en medio de la herida, Dios hace algo inesperado, nos inserta en una familia que no es natural, sino espiritual. Un círculo tejido no por la carne, sino por la gracia. No por la costumbre, sino por la voluntad del Altísimo. Lo he visto una y otra vez creyentes solitarios que al ser despreciados en sus hogares hallan hermanos y hermanas en la iglesia. Hombres y mujeres que perdieron el afecto de los suyos, pero fueron recibidos con ternura,
por el pueblo de Dios. Así trabaja el Señor, porque Él nunca deja sin familia al que se rinde a su propósito. Cuando Cristo declaró esas palabras, estaba redefiniendo para siempre lo que significa pertenecer. Y yo me pregunto, ¿acaso no es más glorioso formar parte de una familia que tiene como fundamento la sangre derramada en el Calvario? La soledad que para muchos parece abandono en realidad es escuela. Es un taller silencioso donde el Padre nos enseña a escuchar su voz sin depender de los murmullos humanos. Oh, cuán precioso es ese momento en que el corazón aprende que no necesita de la aprobación terrenal para seguir adelante. La soledad, aunque amarga en apariencia, es el terreno donde el Señor comienza a edificar una red de vínculos santos. De pronto, en medio de esa aparente ausencia, aparecen hombres y mujeres que oran contigo, que luchan contigo, que creen en el mismo Cristo que arde en tu interior. Esa es la nueva familia. Y cuando pienso en ello, recuerdo las escenas del Evangelio cuando Jesús estaba rodeado de multitudes y alguien le dijo: «Tu madre y tus hermanos te buscan». Él, levantando los ojos, no los negó, no los deshonró, pero pronunció una verdad que atraviesa los siglos. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así, con palabras sencillas pero cargadas de eternidad, nos mostró que el parentesco más alto se mide en obediencia, no en sangre. Hay quienes me han dicho: ¿cómo puede ser posible que los lazos naturales no sean suficientes? Y yo respondo con el mismo fuego que arde en las Escrituras, porque los lazos de la carne, aunque valiosos, son temporales. Se rompen con la muerte, se desgastan con los años, se tensan con los desacuerdos. Pero el lazo que nace del Espíritu es eterno. No conoce fronteras, no se debilita con la distancia, no muere con el tiempo. Es un lazo sellado en Cristo, y ese lazo es la esencia de la verdadera familia. Cuando el alma atraviesa el valle de la incomprensión, cuando los tuyos no pueden caminar a tu lado, es entonces cuando se cumple la palabra que dice: «Nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Yo lo siento como si el mismo Señor me hablara: no mires atrás, no busques en la sangre lo que ya te he dado en el Espíritu. Avanza, porque tu lugar no está en lo que fue, sino en lo que estoy edificando delante de ti. El mundo nos dice que pertenencia es nacer en una casa, llevar un apellido, compartir costumbres y recuerdos. Pero Cristo nos dice que pertenencia es hacer la voluntad de Dios. ¡Qué contraste tan fuerte! ¡Qué verdad tan escandalosa para muchos corazones! Y sin embargo, qué alivio para los que han sido rechazados en sus hogares, porque si tu familia no entiende tu fe, si tu apellido te pesa más como carga que como honra, aún así puedes levantar la cabeza y decir: tengo hermanos, tengo hermanas, tengo madre, porque hago la voluntad del Padre. Yo mismo me he detenido a pensar en los santos del pasado, en aquellos que caminaron antes que nosotros. Abraham dejó a su parentela para obedecer al llamado. José fue vendido por sus hermanos y halló en Egipto el cumplimiento del propósito divino. David fue ignorado en su casa, pero elegido por el cielo. Jesús fue menospreciado en Nazaret, y Pablo encontró en la iglesia el calor de una familia espiritual más firme que cualquier lazo humano. ¿No nos habla todo esto de la misma verdad, que en el reino de Dios la definición de familia no es terrenal, sino celestial? Y mientras lo medito, mi alma se llena de gozo, porque esto significa que el pobre tiene hermanos, aunque no tenga apellido ilustre, que el huérfano tiene madre, aunque la tierra le haya quitado la suya, que el rechazado tiene un hogar, aunque las puertas de su casa se hayan cerrado.
La Iglesia de Cristo se convierte así en el lugar donde los solitarios son puestos en familia, donde las viudas hayan hijos y donde los hijos hayan padres en la fe. Oh, cuánto necesitamos recordar esta verdad. La sangre de la cruz une más que la sangre de las venas. La obediencia a Dios crea un parentesco más fuerte que el de la carne. Y aunque el corazón humano se resista al espíritu, lo confirma tu verdadera familia, son los que caminan contigo en la fe, los que oran contigo en las noches oscuras, los que creen contigo cuando todo parece perdido, los que te levantan cuando caes, los que comparten no solo el pan de la mesa, sino el pan de la vida. He aprendido que el dolor de no ser comprendido por los tuyos no es un accidente, sino un instrumento, porque en ese quebranto el Señor nos enseña a depender de Él y a descubrir la familia espiritual que Él mismo provee. Y yo puedo testificar que esa familia tejida en oración forjada, en pruebas sostenida por la palabra, es más duradera que cualquier otro vínculo que los hombres puedan ofrecer. No es fácil soltar. Lo sé, el corazón clama por pertenencia y los recuerdos tiran hacia atrás, pero cuando la voz del Maestro llama, no podemos mirar atrás. El arado exige firmeza, la senda requiere decisión. Si Cristo ha puesto su mano sobre tu vida, entonces tu mirada debe estar fija en lo que Él hace, no en lo que quedó atrás. Y en ese camino, aunque al principio parezca solitario, descubrirás que no caminas solo. Alrededor tuyo, como un ejército silencioso, Dios está levantando hermanos y hermanas, madres y padres en la fe, compañeros de lucha que no se rinden, que no se burlan, que no te piden que seas menos de lo que Dios está formando en ti. Así el concepto de familia deja de ser una estructura limitada a la carne para convertirse en un diseño eterno. Ya no se trata de quién compartió tu infancia, sino de quién comparte tu fe. Ya no se trata de con quién naciste, sino de con quién obedeces. Ya no se trata de sangre humana, sino de sangre divina. Y ese rediseño, aunque doloroso al principio, es el mayor regalo que el cielo puede dar al creyente. Cuando el Espíritu me conduce a hablar de la necesidad de soltar, no lo hago desde una fría teoría, sino desde la profunda convicción de que hay lazos que, si se mantienen, pesan más que una cadena de hierro sobre el alma. El autor de la carta a los Hebreos nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y yo os digo, hoy muchos no avanzan, no porque les falte fe, sino porque se aferran a vínculos que ya cumplieron su propósito. Hay amistades que fueron dulces en un tiempo, pero que ahora son un obstáculo. Hay relaciones que parecieron esenciales, pero que ya no edifican tu fe. Y si las retienes, te encontrarás marchando en círculos agotado en lugar de avanzar hacia el cielo que te llama. El Señor, en su infinita sabiduría, a veces permite que seas rechazado, y ese rechazo, aunque te queme por dentro, no es más que una bendición disfrazada. Porque el hombre puede cerrarte la puerta, pero Cristo la abre con sus propias manos perforadas. Considerad a José vendido por sus hermanos. Aquellos que compartían su sangre lo lanzaron a una cisterna, lo entregaron como esclavo, lo separaron de todo lo familiar. ¿Fue eso un fracaso? No, amados míos, fue la plataforma por la cual Dios lo levantó hasta el trono de Egipto. El rechazo de los suyos se convirtió en la escalera que lo llevó a cumplir el propósito divino. Así también tú, cuando seas desechado por los que un día caminaron contigo, no te entristezcas en exceso, porque quizás el Señor mismo está abriendo un camino que no habrías considerado mientras seguías apegado a lo viejo. El Maestro nos advirtió que quien ama a padre o madre más que a él, no es digno de él.
Estas palabras no buscan arrancar de tu pecho el cariño natural, sino enseñarte que el llamado celestial es superior a cualquier vínculo terrenal. Por eso cuando algunos te miren con desdén, cuando te llamen fanático, cuando no comprendan la pasión que llevas por Cristo, no respondas con ira ni con amargura. Recuerda que tu Salvador fue rechazado en Nazaret, menospreciado por sus propios hermanos. Y aún así, siguió adelante no con rencor, sino con la firmeza de quien sabe que la aprobación del cielo vale más que todas las palmas de los hombres. Yo os suplico, no arrastréis lo que Dios ya ha cortado. Hay amores, amistades, alianzas que un día fueron bálsamo, pero que ahora son peso. Y no porque esas personas sean enemigas, sino porque el plan de Dios para ti demanda un terreno limpio. El trigo que no muere no da fruto, y a veces la muerte que más duele es la separación de aquellos que creíste eternos compañeros. Pero creedlo, esa poda no es castigo, es preparación para mayor cosecha. No camines con resentimiento. El veneno de la amargura es más mortal que cualquier pérdida. Suelta con madurez, bendice con libertad, deja que el Espíritu transforme tu dolor en combustible para tu fe. Quienes hoy te desprecian, mañana verán el fruto desde lejos. Y no serán tus labios los que se defiendan, será tu vida transformada la que predique. El mismo José que fue vendido terminó dando pan a quienes lo habían traicionado. Así será contigo si perseveras en la gracia, serás instrumento de bendición, incluso para aquellos que te hirieron. Y cuando llegue ese momento, no te regocijes en la venganza, sino en la obra de Dios, que a pesar de todo te sostuvo. La madurez del creyente se mide no por la ausencia de heridas, sino por la capacidad de caminar con ellas sanadas sin dejar que determinen su futuro. Si Cristo colgado en la cruz pudo decir, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», ¿cómo no habrías tú de perdonar a quienes simplemente no entendieron lo que Dios hacía en ti? Así que te invito a dar un paso de fe. Deja atrás lo que ya no alimenta tu propósito. No te detengas a mirar constantemente hacia la puerta que se cerró. El Señor tiene caminos abiertos delante de ti. Si este mensaje ha tocado tu corazón, deja tu testimonio en los comentarios para que otros encuentren consuelo al saber que no están solos en esta batalla. Dale me gusta a este video no por vanidad, sino para que el algoritmo, ese extraño instrumento de nuestro tiempo, lleve esta palabra a más almas que necesitan esperanza. Compártelo con quienes hoy lloran en silencio por haber sido rechazados, para que sepan que hay un Dios que convierte el rechazo en redención. Y suscríbete no para engrosar un número, sino para que no faltes a las próximas exhortaciones que el Señor nos permitirá compartir. Porque el camino no termina aquí, y lo mejor de la obra de Dios en tu vida aún está por manifestarse.